Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 14, capítulo 9, los prisioneros de la esperanza. En las noticias, este coronavirus no parece retroceder. Después de muchas semanas, todavía tenemos que permanecer encerrados y hoy en las noticias escuchamos que la mitad de la humanidad está en orden de distanciamiento social. En este momento este virus es peligroso, muy duro. Personas que lo habían contraído y que se habían recuperado lo han contraído nuevamente. Pensábamos que una vez pasada la enfermedad ya sería todo, pero no. Y esto está inundando los noticieros a nivel mundial. Pero eso no es todo. Hay otra gran noticia sucediendo al mismo tiempo, quizás tan intensa como la del corona. Y cuando compilamos todas estas noticias, nos damos cuenta de que estamos mucho más cerca de la segunda venida de nuestro Mesías. ¿Han escuchado de la invasión de langostas de las últimas semanas en África? Es tan grande que cubre una superficie 3 veces más grande que la de Nueva York. Esta invasión está devorando cosechas en Sudáfrica y en Medio Oriente. Estas langostas se reproducen rápidamente. Un número típico de un grupo de langostas es entre 4 y 8 billones y pueden consumir en un día la cosecha destinada a 3.5 millones de seres humanos. Expertos están preocupados de que una nueva ola de hambruna puede producirse en esta región. Y en estos días están esperando una segunda oleada de estas langostas. Ellos dicen que puede ser 20 veces más grande que la precedente. Y podríamos decir que durante estos días, con todo lo que está pasando, los rumores de guerras deberían bajar. Pero no ha bajado. La Corea del Norte hizo pruebas de misiles nucleares hace 2 semanas, el 30 de marzo. Y una última noticia que nos indica que estamos mucho más cerca de la segunda venida de nuestro Mesías es el aumento del antisemitismo. Y esto no ha bajado. Ahora acusan a los judíos de haber conspirado para crear el coronavirus. Y lo peor, el 24 de marzo, cuando Italia estaba siendo devastada por el virus, el artista italiano Giovanni Gasparro revive el odio y el sentimiento antisemita con una pintura gráfica del niño medieval mártir en marzo del 2020. Hizo un cuadro representando a judíos matando a un bebé cristiano. Solo espero que esto no sea el anuncio de cosas peores por suceder. Y todo esto ha sido anunciado por Cristo. Y lo podemos leer en Mateo 24, cuando dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto son advertencias. Pero sabemos que el mundo no se arrepentirá ni buscará de Dios en estos tiempos. Las profecías lo dicen.
pero individualmente en este momento un pequeño número de personas se volcarán hacia Dios. Y es mi oración que si ustedes sienten el Espíritu Santo llamándolos, que si sienten que todos estos signos vienen de Dios, entonces busquen de Él y respondan a su llamado, y Él los va a proteger, porque solamente Él puede traer salvación. Esto lo vamos a ver en nuestro estudio de hoy. Salvación solamente viene a través de Yeshua, el Mesías judío, Jesús. Las Escrituras dicen que cualquiera que lo reconozca por lo que es, como el Mesías que tomó todos nuestros pecados para poder acercarnos a Dios, seremos salvos por la eternidad. Reitero otra vez, es mi oración que al escuchar este sermón las poderosas palabras de la profecía del capítulo 9, ustedes van a dedicar su vida al Mesías. En este capítulo es donde encontramos una profecía muy poderosa acerca de la venida de nuestro Mesías. Ella es tan clara y descriptiva que su mensaje mesiánico es inequívoco e indisputable. Entre la gran mayoría de los comentadores rabínicos de la antigüedad, el Talmud babilónico, el Midrash Rabbah, que son los comentarios de las escrituras hebreas, el Zohar y otros escritos, todos están de acuerdo en que el Mesías está mencionado en Zacarías 9. Pero lo que es inusual en este caso es que estos comentadores de la antigüedad tienen estas profecías de la venida del Mesías no solamente como el rey en todo su poder que salva a Israel de sus enemigos y establece su reinado, pero ellos también ven otra venida, una en donde se ve un rechazo de su sacerdocio. En el Talmud, un comentador rabínico preguntó: ¿cómo es que el Mesías viene en un burro y no en las nubes del cielo como Daniel había dicho que iba a venir? ¿Cómo puede ser esto? De esta pregunta una lluvia de discusiones y explicaciones surgen, pero ninguna refuta el hecho de que es Él, el Mesías de Israel, que viene una primera vez para ser rechazado y negado. Este pasaje es tan claro que una nueva idea surgió en el primer siglo, la idea de que dos Mesías en lugar de uno iba a venir. El Mesías de la casa de José, que habría de venir para morir, y el Mesías de la casa de David, que habría de venir para reinar. Esto es lo que enseñan los ortodoxos hoy, pero la palabra de Dios en las escrituras hebreas son claras en decir que solamente un Mesías había de venir y que había de nacer en Belén. Esto está en Mica 5 del 1 al 2, que iba a nacer de la tribu de Judá, Génesis 49:10, en un tiempo específico profetizado por Daniel 9 del 24 al 27, que iba a ser rechazado, Isaías 53, y la manera en que iba a morir, Salmo 22:16. Muchas profecías bíblicas muestran solo un Mesías, nunca dos. El mismo Zacarías nos dice después, en el capítulo 12, que cuando el Mesías venga para establecer su reino, en ese momento los judíos iban a reconocer a ese que ellos persiguieron y traspasaron. Al hablar de los clavos en sus manos y pies. Esto está en Zacarías 12:10. Exactamente lo que le pasó a Jesús en la cruz en el primer siglo. En unos pocos versículos podemos ver a ese que ha sido rechazado, crucificado y que viene una segunda vez en las nubes. Un solo Mesías viniendo dos veces y no dos Mesías. Nos preguntamos qué fue lo que pasó con el mensaje de Zacarías a través de los tiempos. ¿Cómo es que estos pasajes no son bien conocidos hoy en día? Es tiempo que meditemos en ellos. Y la importancia de los pasajes que vamos a estudiar se reflejan en el relato completo que hay en los 4 libros del Evangelio. Cada uno de los 4 evangelios apunta hacia un evento importante en la vida del Mesías, Jesús. La profecía nos lleva a ese punto en donde Jesús entra por su última vez a Jerusalén. Esto fue 4 días antes del rechazo final que lleva a su crucifixión. Su entrada 4 días antes de su crucifixión, en el mismo momento que los judíos seleccionaban y mantenían en sus casas el cordero del sacrificio antes de llevarlo al templo para crucificarlo. Y este sacrificio
en este sábado en particular fue durante la Pascua, el 14 del mes Nisan, a las 9 de la mañana, al mismo tiempo que sacrificaban ese cordero, Jesús fue crucificado. Y luego, para completar, al momento que sacrificaban el segundo cordero de la Pascua, a las 3 de la tarde, Jesús muere en la cruz. Así como Jesús Yeshua cumple con toda la totalidad de la Pascua. Veamos entonces a dónde nos lleva este poderoso pasaje bíblico de Zacarías 9. Hemos visto cómo Zacarías nos ha llevado en el texto a los últimos días, que es de hecho nuestros días, nuestro tiempo, cuando al enumerar los territorios en los primeros versículos, una línea se traza desde Siria hacia el Líbano y finalmente a la banda de Gaza. Exactamente estos territorios son áreas muy sensibles en estos momentos, donde los enemigos de Israel están constantemente preparándose para la guerra. A pesar de esto, este pasaje bíblico está allí para alentarnos con la certeza de que Dios viene para establecer su reino. Así es como las primeras palabras de este capítulo nos alientan que, a pesar de que esas naciones se preparan para tomar la tierra de Israel, Dios demora en Israel y Él sumará a los territorios de Israel los territorios en donde actualmente están sus enemigos. Así veremos al final de los tiempos, en el milenio, un gran territorio de Israel. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida entre el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Esto está en Zacarías 9, versículos 1 y 2. Estos lugares, Hadrac, Damasco, en Siria, y Tiro y Sidón, serán el lugar de descanso de Jehová y de su palabra, como lo explicamos en la parte 13 de la Reina Valera 1909. Muestra una traducción más fiel del hebreo, la 1909, y es así donde vemos en el versículo 1 que se lee: carga de la palabra de Jehová contra tierra de Hadrac y de Damasco su reposo, porque a Jehová están vueltos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Zacarías 9:1. Su reposo. Dios va a tomar todos estos territorios y los hará parte de la tierra de Israel del milenio. Esto es una gran noticia para la gente de Siria, Hadrac y Damasco, que al final será comprendida en el territorio de dentro del reinado de nuestro Señor Dios, en el futuro. ¿Han escuchado la crisis en Siria y la crisis en la ayuda humanitaria en este territorio? Millones y millones de sirios están en campos de refugiados, familias y niños. En lugar de ayudarlos, ¿han escuchado lo que su propio gobierno les hace? Utilizan armas químicas contra ellos. Son responsables de asesinatos en masa. Y hay un hombre en la historia, si hay un hombre en la historia que será tildado como uno de los peores y más crueles líderes, será el presidente de Siria. A pesar de todo esto, Dios está viendo, y en la palabra dice que Siria será el lugar de reposo de su palabra, de su gloria. Los refugiados tienen que conocer estas palabras y ser reconfortados al saber que Jesucristo los tendrá viviendo en su tierra durante el milenio. Y este futuro en el milenio es un contraste con la situación actual en la que Siria se está convirtiendo en un nido para los ejércitos extranjeros: Rusia, Turquía, Irán, Hezbollah. Pero muy a pesar de sus planes para la ocupación y la aniquilación de la nación de Israel, Dios comienza afirmando una gran victoria en este capítulo. Y esa victoria es obvia en las menciones de los puntos limítrofes de Israel del milenio. Hamat en el norte. Este lugar es mencionado en Zacarías 9:2, que ya hemos leído. También es mencionado en Números 13:21
como el punto limítrofe de Israel cuando Moisés envió a los 12 espías. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando por Enhamat. Esto está en Números 13:21. Ese lugar también es mencionado en el libro de Ezequiel 47:17, donde la palabra nos da ese lugar como punto limítrofe de Israel en el milenio, diciendo: y será el límite del norte desde el mar hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Hamad al lado del norte. Esto está en Ezequiel 47:17. Así como las escrituras han definido el borde del norte. Para el borde del sur, Dios le dio a Abraham en Génesis 15:18 cómo serían en el milenio. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esto está en Génesis 15:18. Y así vemos cómo el borde del sur es una línea recta horizontal que se extiende desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en Zacarías 9:2, Ezequiel 47:17 y Números 13:23 tenemos el borde del norte. Esta es una vasta extensión de tierra para Israel en el milenio. Es así como una nueva sección de Zacarías comienza en este capítulo y contiene una de las profecías más devastadoras con respecto a Israel en el futuro, y al mismo tiempo un mensaje lleno de esperanza y victoria, porque la batalla es de Dios. A través de este capítulo encontraremos un oasis de ánimos y de esperanzas en el Señor. El ánimo lo encontramos en el texto, en la palabra hebrea Bitzaron, Zacarías 9:12, una fortaleza donde encontramos refugio, y hoy esta fortaleza está en la palabra de Dios. Es allí en el versículo 12 que nuestro Señor nos pide que regresemos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Zacarías 9:12. Esta palabra solamente se encuentra aquí en el libro de Zacarías, como hubiese sido creada para un momento como este. Viene de la raíz batzar, que quiere decir reunir, fortificar. Y observe cómo llama a esos que mantienen en la esperanza de la palabra de Dios. Prisioneros de esperanza. Me da gusto este título y es por eso que llamamos este capítulo así. Efectivamente, los israelitas habían sido prisioneros y durante ese tiempo de exilio fueron víctimas de mucho odio. Al mismo tiempo, el creyente en Yeshua son víctimas de odio. Todavía no estamos en casa, en la Nueva Jerusalén. Todavía estamos en el desierto. Sin embargo, somos vistos como prisioneros de esta esperanza, que es la del regreso de nuestro Señor Salvador, el Mesías. Prisioneros de Kitva. Kitva, que es traducida como esperanza, expectativa, nostalgia. Esta palabra también es traducida como cordón de grana en José 2:21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Recordemos cuando los muros de Jericó cayeron. Todos los muros de Jericó cayeron, excepción de una parte. Y en esa parte vivía Rahab, la mujer que salvó a los judíos espías. La mejor traducción de el cordón de grana del hebreo es esperanza roja. Así es que deberíamos leer este versículo de la siguiente manera. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató la esperanza roja a la ventana. Porque de color rojo en las mentes de los israelitas, ese color les recordaba también cómo fueron salvados de Egipto al poner sangre del cordero en las puertas de sus casas. Así dice en el versículo 12:
os restauraré el doble. Hoy no tenemos que esperar hasta la segunda venida. Yeshua está listo para restablecernos, listos para reconciliarse con cada uno de nosotros a través de esta esperanza, de esta seguridad de fe que Él planta en el corazón de cada creyente. Al sobrevolar los versos o los versículos del 1 al 12, vemos muchas promesas que Dios nos da. Es así como podemos asegurarnos que podemos tener confianza y apoyarnos en Él. A través de su palabra podemos conocer a nuestro Señor y poder tener más confianza en Él. Leí una historia que sucedió a finales del 1800. Se trata de un hombre que trabajó durante muchos años para finalmente poder comprar un billete de barco para viajar a América y conocer a una mujer a la que amaba pero que nunca conoció. Escucharon uno del otro a través de un amigo en común y comenzaron a escribirse. Después de 8 años, el hombre llegó a las Américas y en la estación del tren, esperando por Miriam, la llamó de entre varias mujeres que esperaban. Se acercó a él, Miriam, sonrió y extendió su mano, y ella le preguntó, ¿cómo supiste que era yo? Él dijo, por tus cartas. Y ella dijo, pero no hay fotos en ella. Y él respondió, oh, sí, sí hay. Hay cientos de imágenes en tus palabras. Había pasado horas leyendo cada palabra, buscando cada pequeña pista que le dijera quién era Miriam en realidad. Las palabras de Miriam habían pintado un retrato, el retrato de ella. La preciosa palabra de Dios también pinta un retrato vívido de quién es. Nosotros somos como su novia. Debemos enamorarnos de su palabra, porque Él, nuestro Padre, es uno con su palabra. Y veremos algunas de sus palabras más poderosas para nosotros en este 9º capítulo de Zacarías. Así que sabiendo de este amor, no seremos afligidos con la descripción tan vívida de la maldad que será plasmada en los capítulos subsecuentes. Por ejemplo, leeremos de todos esos que están llenos de lo que Él dice, eterno odio, que Dios dice así: y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Estos son partes de Zacarías 9, versículos 6 al 7. Como ven en estos versículos, ellos están descritos como animales salvajes que devoran a sus víctimas. Y esto está magnificado al ver que la palabra sangre está en una forma particular y en plural. La palabra sangre se encuentra escrita de esta manera 3 veces en toda la Biblia. Sangre en plural describe la magnitud increíble de lo que puede ser demoníaco y maligno. Sabiendo que la palabra dice que la vida está en la sangre, ¿cuánto más es detestable de ver cuánta sangre se ha derramado cuando se maldice a Dios y a su autoridad? Veamos los otros 2 lugares en donde el sangre, en esta forma particular y en plural, se encuentran. Todo hombre que maldice a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levíticos 20:9. Prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Ezequiel 18:13. En estos pasajes se ve el origen maligno de estas ofensas: la falta de amor en la familia, el egoísmo, el aprovecharse de otros humanos, y como Dios asocia sangre en plural como prueba de la magnitud de la ofensa. Vean eso. Y por supuesto, la tercera vez que está escrita en la Biblia es aquí en Zacarías 9:7, para describir los enemigos de Israel, que no solamente están tratando de devorarlo, sino que también devoran a su propia gente. Y aún más podemos reconocer la dimensión maligna y espiritual de estas tribulaciones que se avecinan. Esto es lo que Zacarías está diciendo aquí. Al leer el versículo 2, el demonio queda descubierto.
También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Zacarías 9:2. ¿Por qué dice aunque sean muy sabias? ¿Quién se pensaba sabio y cayó por pensarse así? El resto de este segmento bíblico nos da una gran indicación. Los siguientes versículos es el juicio específicamente de Tiro. El mismo Tiro cuyo rey encontramos en Isaías 14, personalizado por el mismo Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Y lo que sigue después es la descripción de la insensatez maligna. 5 rasgos son nombrados. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto está en Isaías 14:13 al 14. Vean todo lo que dice. Subiré al cielo en el alto, junto a las estrellas de Dios. 2. Levantaré mi trono y 3. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 4. Sobre las alturas de las nubes subiré y 5. Seré semejante al Altísimo. Todos estos que piensan de esta manera, Dios responde con ironía y dice, aunque sean muy sabias, lo que está diciendo en Zacarías 9:2. Pero lo que quiso decir es que son insensatas. Pero después vemos cómo caen, porque al final la profecía dice que todos los ojos mirarán a Dios. Veamos la última parte del versículo 1. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. En la parte 2 de Zacarías 9:1. Va a llegar un momento en que el hombre va a parar su rebeldía, su insensatez, ignorando a Dios y atribuyendo todo lo que está a su alrededor a la evolución o a la sabiduría del hombre. Esa es la insensatez del hombre. Un ejemplo que les doy. Esta semana estaba viendo un documental relacionado con cebras. En un momento el narrador pregunta, ¿de dónde vienen las rayas de las cebras? El narrador explica que es para su propia protección. Justo después de esta explicación, el narrador alaba a la evolución, diciendo cómo la evolución creó este perfecto mecanismo de protección. Pero ¿cómo la evolución supo hacer lo que tenía que hacer? ¿Es la evolución una fuerza con un propósito y voluntad? Sabemos que la respuesta es no. Y si es no, entonces ¿quién la dirige? Aquí es donde nos damos cuenta que el mundo roba a Dios su gloria. Aquí me doy cuenta que el mundo es idólatra y cree en un Dios llamado evolución. El Espíritu de Dios dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. 1 Corintios 3:19. Sabiduría de este mundo igual insensatez para con Dios. Estos son los mismos pasos de insensatez que están en el libro de Isaías en el capítulo 14, que hemos nombrado anteriormente. Entre otros, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. Esto es lo que la teoría de la evolución es. Y a pesar de que Él es rechazado y despreciado, nuestro Dios lanza su manto de esperanza sobre todos los hombres, porque es aquí en este pasaje bíblico donde Dios nos da tan grande profecía. Leamos a dónde Dios está dispuesto a ir y lo que está dispuesto a hacer por nuestra salvación. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9, versículos 9 al 10. Esto es un segmento de bendiciones. Primero, vemos la primera venida de nuestro Mesías, humilde y cabalgando sobre un asno. Segundo, vemos la segunda venida de nuestro Mesías, no en un asno, pero como un guerrero para liberar a Jerusalén y todos los creyentes también. Aquí están las dos venidas de nuestro Mesías en estos dos versículos. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Rey de Israel? Porque así es llamado. ¿No les enseñan en el Tanakh que el Rey de Israel es Dios mismo? Eso es lo que las escrituras hebreas explican en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Solo hay un Dios, un Redentor, un Rey. ¿Cómo es que viene en un asno en este pasaje? Vemos en el pasaje de Isaías que el nombre de nuestro Señor es un nombre propio, Jehová. ¿Cómo es entonces que el Mesías puede ser Señor y al mismo tiempo venir en un asno? El libro de Sofonías lo vemos lo vemos otra vez. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Sofonías 3:15. Esto será cuando Él regrese en su segunda venida. Aquí es donde vemos la pluralidad de su divinidad, donde el Mesías y Dios son representados como uno, en hebreo Ejad, porque solamente hay un Rey y vino a nosotros. Esto debe parecer tan extraño para algunos, sin embargo son las Escrituras y es así como está escrito. Anteriormente, en los capítulos precedentes, vimos cómo ciertos comentadores rabínicos no podían separar el Mesías de Dios y los vieron como uno. Otros fueron más lejos al ver incluso una Trinidad en las Escrituras hebreas. La palabra Trinidad no está en las Escrituras, y esto es una excusa para poder refutar la idea de la Trinidad en las Escrituras. Sin embargo, estos rabinos que no tenían la revelación del Nuevo Testamento vieron la pluralidad de Dios en las Escrituras hebreas. Esto pone muchos creyentes a la prueba. La palabra no existe, pero la noción sí existe. Permítame traer una explicación poderosa que viene del Zohar, una explicación del Shema, o hablando en cristiano, el versículo de Deuteronomio 6:4. Algunos rabinos exponen en el Zohar que no podían entender la existencia de la palabra hebrea Ejad en Deuteronomio 6:4, o el Shema. Ellos se preguntaban, ¿cómo es que la palabra Ejad, que designa uno solo de un grupo, ejemplo, una manzana, un hombre, etc., se utilizó con respecto a Dios, cuando ellos creían que Dios, Jehová, Padre, era único, el único? Véanlo por ustedes mismos en el cuadro comparativo de Deuteronomio 6:4 que les estoy presentando. En hebreo dice, fonéticamente, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. No voy a pronunciar la palabra Yud He Vahe, porque generalmente en hebreo los judíos no la pronuncian. Pero si no, sería Shema Israel, Yud He Vahe Eloheinu Yud He Vahe Echad. O oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, o uno es. En el Zohar comentan los rabinos que esta palabra Ejad, en el español uno, algunos rabinos de la época comentaban por qué estaba allí y no la palabra hebrea Yahid, que significa único.
Jehová sin Hijo y sin Espíritu Santo. Es allí que vemos la respuesta de otros rabinos hablando de la triunidad o Trinidad, y que solo con fe se podía dilucidar esto. Así es indudablemente el camino a Dios, y Dios da esa fe. Es un regalo de Dios que nos permite ver cosas que van mucho más allá de este mundo material y de esta comprensión humana. Pídele a Dios, pídanle a Dios que revele estas cosas para ti o para ustedes, y se podrán sorprender y también serán muy bendecidos. Cuando leemos en las Escrituras con fe, es allí cuando podemos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, del 2 al 3. El conocimiento de los misterios de Dios están sumados en el Mesías. Ustedes quieren saber acerca de Dios, busca al Mesías, Yeshua. Él es la maravilla, el misterio de Dios revelado a nosotros. Amén. Regresando a Zacarías, veamos a quién se dirige el profeta en el versículo 9. Hija de Sión, hija de Jerusalén. Esta es la imagen de un padre protegiendo a su hijo, en este caso su hija, y viene para salvar a su hija. Leamos cómo el pasaje describe al rey 3 rasgos importantes: justo y salvador, humilde. Comencemos con salvador. La palabra hebrea dice salvado, nosha. ¿Cómo es que significa salvado? Él no necesita ser salvado. La mejor explicación que leí viene de una discusión entre rabinos en el Midrash Rabbah del tiempo de Cristo. La discusión de estos rabinos comienza con un pasaje encontrado en Génesis, donde Jacob profetiza de Dan. Viendo seguramente que él iba a sufrir, Jacob dijo, y esto de forma inesperada: tu salvación, nosha, esperé, oh Jehová. Esto está en Génesis 49:18. Con respecto a esto, uno de los rabinos dijo: Jacob no dijo mi salvación, pero tu salvación. Y estos rabinos conectaron esto con Zacarías 9:9, donde encontramos la misma palabra, nosha, donde uno de ellos dice, y parafraseo, no dice Moshiach, el Mesías, pero nosha, salvado, así implicando que incluso si no tienes buenas acciones en tu crédito, Dios traerá la salvación para su gloria, como lo confirma cuando dice, porque mi salvación viene pronto. Todo esto está en el Midrash Rabbah de Éxodo 375. El punto es que nadie puede salvarse a sí mismo, porque salvación viene de Dios y el Mesías viene con ella. Así también lo vieron otras traducciones antiguas, el Targum y la Septuaginta. La salvación que trae el Mesías es un concepto que es casi unánimemente aceptado dentro de los comentarios rabínicos. Incluso Maimónides o el Rambam, uno de los rabinos más venerados en el judaísmo, se refirió a la interpretación de Zacarías 9:9 como refiriéndose al Mesías a pesar de vivir en un momento en que muchos católicos presionaban duramente a los judíos para que examinaran las profecías mesiánicas en un esfuerzo por convertirlos a la fuerza. Mientras que muchos rabinos, en respuesta a este tipo de presión de conversión, reinterpretaron varios pasajes mesiánicos para tener una mejor defensa contra el cristianismo, este pasaje de Zacarías 9:9 mantuvo su significado inalterado en la mente de muchos de ellos. Y esto es lo que Maimónides comentó con respecto a Zacarías 9:9. Esos burros estaban destinados al Mesías, como lo demuestran las palabras de Zacarías.
He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta citación está en la biografía de Maimónides, en su página 84. En definitiva, todos los rabinos de la época vieron que la salvación venía del Mesías, algo que trataron de reinterpretar para poder desligarse de Jesús, al ver el número de conversos al cristianismo y la fuerte presión de los católicos en esa época. Sigamos ahora con la otra palabra, que es justo. El Mesías viene con salvación, y esto es mucho más claro cuando consideramos la otra palabra justo, tzadik. ¿Quién es este justo que trae justicia a los hombres? Isaías el profeta le da el mismo título, tzadik, en el capítulo 53. El Mesías es el único que puede hacer a otros hombres justos. Al mismo tiempo, Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto está en Isaías 53:1. Si mucha gente no cree en el Mesías Jesucristo, pero independientemente que muchos no creyeron, no creen y no creerán, más adelante Él nos dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11 en la parte B. Esto es lo que hizo Jesucristo, Yeshua, cuando entró a Jerusalén en un asno para luego ser crucificado. En las Escrituras esto es como alguien puede ser justo, no a través de nuestra propia justicia, porque la palabra dice que a los ojos de Dios ningún hombre es justo. Eso está en el Salmo 53. Solo a través de la cobertura en la justicia de nuestro Mesías es que un hombre puede acercarse a Dios. Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. El adjetivo justo al lado de la palabra Padre indica un atributo de pureza moral que solo pertenece a Dios. Pablo dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Una razón primordial de la ley mosaica fue ayudarnos a darnos cuenta de que no lo podemos hacer sin Cristo. La ley pregunta: ¿dónde está tu justicia y bondad? Unos ven que es imposible guardar la ley al pie de la letra, y otros están engañados creyendo que lo pueden hacer o que son suficientemente virtuosos para esto. Pero Yeshua responde y dice: es mi justicia, mi bondad y mi satisfacción que les dará todo lo que necesitan. Un hombre de doble ciudadanía americana e inglesa, fue arrestado en Brasil y juzgado a muerte por el Consejo de Guerra. Representantes británicos y estadounidenses hicieron todo lo posible para salvar su vida, pero sus planes fracasaron y el gobierno brasileño dijo: ha violado la ley y lo vamos a ejecutar. Llegó el día de su ejecución y los soldados del gobierno estaban listos con sus armas. Salieron de repente el representante del gobierno inglés y el representante de los Estados Unidos. Cubrieron con la bandera inglesa y luego con la bandera americana al hombre. Y dando paso atrás dijeron: si disparan contra este hombre, disparan contra el ejército inglés y americano y las marinas inglesa y americanas. Está cubierto con las banderas de estos dos gobiernos. Bueno, los verdugos bajaron las armas. Es así con el que tiene a Cristo como Salvador. Es hecho justo y salvado hasta la eternidad. La última palabra nos lleva directo a Yeshua: humilde. La palabra del hebreo para humilde que está escrita en este pasaje de Zacarías es afligido, pobre, necesitado. Así es como el rey de Israel vino. Así vino a su gente.
Esta es una profecía poderosa reflejada en esta palabra, en este segmento de Zacarías. La palabra es Aní, verdadero rey de Israel. Vino como uno de esos que han sido oprimidos, necesitado, pobre, como uno de esos que la palabra habla tanto que debemos proteger. Es así como este segmento de Zacarías 9:9 deberíamos traducirlo de esta manera. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, afligido, pobre, necesitado, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿En qué otro pasaje la palabra Aní aparece? Esta palabra la vemos también en Isaías 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aní. Ahí está otra vez la palabra. 7, versículo 7. Angustiado él y afligido, Aní. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, versículo 4 y el versículo 7. Es así como la palabra humilde en Zacarías debía haber preservado la traducción que tiene en Isaías 53 en los versículos 4 y 7, porque es exactamente así que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo por la primera vez, abatido y afligido. ¿Estás buscando al Mesías? No lo vas a encontrar entre los arrogantes y los orgullosos que desean ser servidos. Al contrario, lo vas a encontrar sirviendo y dando su vida por los suyos. Dicen que hombres buscan tronos para construir sus reinos o pedestales para mostrarse, pero Jesús buscó una toalla, ¿se acuerdan? Para lavar los pies de sus discípulos. A este punto fue humilde. Finalmente, que el Mesías viene en un asno. Quizás por la presencia de la palabra asno, los traductores tuvieron la tendencia a asociar esto con la humildad del Mesías. Viendo que en tiempos modernos un asno no es tan importante como un caballo, pero en las escrituras hebreas un asno es un animal de realeza. David y Salomón cabalgaron en asnos. Cuando trataron de robar el reino de Salomón, en el momento que David estaba muy avanzado de edad, David pidió que Salomón fuese hecho cabalgar en su propio asno, diciendo: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34. Esto fue un signo de confirmación para el reinado de Salomón. Esto es como la gente del primer siglo entendieron cuando vieron a Jesucristo entrar en un asno. Ellos lo reconocieron como hijo de David. ¿Se acuerdan de lo que dijeron? Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esto está en Mateo 21:9. Aquí la gente lo reconoció como el Mesías, pero no los líderes religiosos. Esto es una tragedia y aún todavía los líderes judíos no lo reconocen como el Mesías. Pero hay algo más. El montar un asno nos lleva a un pasado más lejano, a una profecía hecha por Jacob. Después que dijo que el Mesías iba a venir de la casa de Judá, se lee en el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Entonces, leemos en el versículo 11, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Vemos cómo el Mesías amarra su pollino a la vid,
y amarra a la cepa el hijo de su asna. Sabemos que pollino, asno, como dicho en Zacarías o en el lenguaje actual burro, Jesús vino en un burro. En Mateo vemos que Jesús cabalgó en un burro y en Marcos y Lucas se dice que nadie había montado antes en ese burro. Pero vean el milagro aquí. Nadie puede montarse en un burro que no ha sido domado. Vemos la naturaleza sirviendo a su creador, el Mesías. Y ahora veamos quién es la vid en la profecía de Jacob. La vid, la mejor vid o cepa, habla de los creyentes. Juan dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Juan 15:4. Un burro cabalgado por el Mesías nos recuerda que el Mesías es el Rey y es afligido. Él es nuestro Rey y no hay nadie más a quien podamos pedir salvación. Él es gentil. Y es así también como son sus hijos, que van a heredar el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto está en Mateo 5:5. Ser manso significa ser humilde, gentil, considerado. Abraham fue gentil. Cuando dejó que Lot escogiera la tierra más fértil, Esteban fue gentil, tan gentil que cuando lo estaban apedreando, miró al cielo y dijo a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto está en Actos 7:60. Ser manso es una característica de los que creen en Jesús, el Mesías, y describe cómo está nuestra relación con Dios. Y si los otros ven estas cualidades en nosotros, ellos van a ser atraídos a Jesucristo y nos escucharán cuando predicamos la palabra de Dios. Esparta era una ciudad-estado prominente en la antigua Grecia, y los espartanos tenían la reputación de ser soldados valientes y poderosos. La leyenda dice que una vez un grupo de 300 hombres iba a ser elegido para gobernar Esparta. Cuando Leonidas el primero, eligió a los 300, no seleccionó a Pedareto, uno de los mejores guerreros, aún siendo joven. Lejos de volver con pesar, llegó sonriente a la ciudad y dijo: regocijo es que haya 300 que me aventajen. Debido a esta declaración se convirtió en una leyenda, debido a su disposición y humildad, mientras otros tomaban el lugar de gloria y honor. Esa es una hermosa historia de humildad que todo creyente está llamado a poner en práctica. Oremos. Nuestro grande y glorioso Dios, recuérdanos hoy esas viejas robustas palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Causa nuestros corazones y mentes a estar quietos y conoced que tú eres Dios, y que serás exaltado entre las naciones, enaltecido serás en la tierra, y que tú, Jehová de los ejércitos, estás con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Y para aquellos que hoy están escuchando este sermón y que te necesitan muy presente en sus problemas, Dios, te pido que te muestres a ellos. Arranca el miedo de ellos, multiplica la gracia y la paz para ellos, y que el mal sea aplastado pronto bajo sus pies, Señor. Decimos esto en nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías.
Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.